Para pintar este hermoso modelo a blanco y negro, primero cuadriculamos una cartulina y dibujamos su silueta con un lápiz grafita o un lápiz normal. Empezamos pintando primero los tonos más fríos o oscuros para que el retrato o pintura vaya tomando forma. Es muy importante pintar las líneas de expresión que tienen la imagen de referencia. Para eso utilizamos los pinceles más delgados y suaves que tengamos para que salga lo más real posible. Dejamos secar unos minutos y empezamos a hacer la segunda y tercera capa. Utilizamos una secadora para que la cartulina no se arrugue. Volvemos a pintar las líneas de expresión, sombras y brillo que tiene en su rostro, y mientras va secando podemos ir realizando el resto de la pintura. Le pintamos un fondo degradado de oscuro a gris para que haga contraste con la pintura y se note mejor. Terminamos de hacer la parte de su ropa y los mechones de cabello con un pincel especial para poder avanzar más rápido. Luego de dar las últimas pinceladas y limpiar cualquier mancha o impureza que ha podido haber en el proceso, secamos.